Muy buenas noches, amada iglesia. Damos gracias a Dios por estar reunidos hoy miércoles en este culto de celebración, ¿verdad? Ah, vamos a dar inicio pues a la meditación de esta noche ah, y obviamente orando previamente. Pero en esta oración pues vamos a hacer nuestra pues una oración que hizo el apóstol Pablo y la registró en la epístola a los Efesios en el capítulo 3, el verso 16 en adelante. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Y lo vamos a hacer nuestra, esta oración, en esta noche. Y le decimos a nuestro Dios Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tu presencia, Señor, y te damos las gracias por todo lo que haces por nosotros. Señor, no cesamos de dar gracias a Dios por cada uno de los miembros de la Iglesia, a quienes siempre hacemos mención en nuestras oraciones todos los días. Señor, nuestras oraciones siempre están encaminadas para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Que ilumines los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con cada uno de los miembros de la iglesia, para conocer también la riqueza de tu gloria, Señor, y la herencia que tienen con cada uno de los santos. Es nuestro deseo, Padre Santo, es el anhelo de nuestro corazón y tú sabes que continuamente pues oramos por eso, porque hay una manifestación poderosa de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, Señor, y que siempre abras nuestros ojos del entendimiento para que podamos conocer cuál es nuestro llamado y también las riquezas que nosotros tenemos, ¿no? Con la herencia de los santos y al mismo tiempo, Señor, para que podamos conocer la supereminente grandeza de tu poder. Gracias, Señor. Ese es nuestro clamor. Oramos por la iglesia, oramos porque también cada mensaje que se dé en este lugar llegue a lo más profundo del corazón y lo único que llega eres tu Espíritu Santo y que pues comiences a trabajar en cada uno de nosotros, arrancando lo que tengas que arrancar, plantando lo que tengas que plantar en nuestros corazones, destruyendo también aquellas cosas, aquellos argumentos que tenemos que mantienen firmes esas fortalezas que impiden el obrar de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesús oramos, pues porque tu Santo Espíritu se manifieste con poder y gloria en cada uno de los miembros de la Iglesia, para que todos puedan contemplar que existe un Dios santo, que transforma, que renueva y que cambia, Señor. Bendito seas, Padre Santo, pues tu palabra va a ser expuesta. Toca nuestra mente y nuestro corazón en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, pues como dijimos, vamos a tratar el tema, la ayuda de Dios para guardar los mandamientos. En estos miércoles hemos estado hablando, hemos estado meditando sobre el Salmo 119. Verso a verso hacemos pequeñas meditaciones que nos permiten conocer más de la palabra del Señor. Pues bien, ahora vamos a tocar el verso 5. Y la Escritura nos dice, ¿cómo anhelo que sean guardados mis caminos para poder guardar tus estatutos? Ok,
vamos a recordar un poquito sobre lo que hemos estado conversando, ubicándonos en el contexto en el que está escrito pues este fabuloso verso 5 del Salmo 19. Hemos tratado hasta el momento los 4 primeros versículos, y los 4 primeros versículos pues se caracterizan porque pues el salmista expresa, dice, bienaventurados, felices, dichosos. ¿Y quiénes son los bienaventurados, los felices, los dichosos? Pues dice, los que andan en la ley de Jehová, los que guardan y lo buscan de todo corazón. Y dice, ¿y por qué son felices? Después expresa y dice, porque no hacen iniquidad, ¿no? Ah, y después expresa y dice, tú nos has encargado los mandamientos para que estén muy, muy guardados. Entonces él entiende la verdadera felicidad y se da cuenta que la verdadera felicidad está pues en aquellas personas que viven en obediencia a la palabra de Dios. Entonces aquí en este verso el salmista expresa pues su anhelo para poder alcanzar esta clase de vida. Por eso expresa y empieza diciendo como anhelo, y estoy leyendo la versión pues de la Biblia textual, como anhelo. Y esta es una palabra pues muy, muy expresiva, porque viene de lo más profundo del corazón del salmista, viene del fondo del alma del salmista. Expresa pues un profundo anhelo por vivir una vida en santidad, pero al mismo tiempo él se ve a sí mismo, ve su propia carne y ve también pues las luchas que él tiene continuamente con el pecado y al mismo tiempo con las tentaciones del mundo, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pues nosotros podemos anhelar, querer estar en los caminos del Señor, pero también nos encontramos con una realidad contra nuestra propia carne, con la cual tenemos que luchar continuamente y también con las tentaciones del mundo. Por eso es que el salmista pues expresa ese anhelo. Y ahora, ¿y qué anhela? Que sus caminos sean ordenados. Caminos, que sus caminos. Cuando habla de caminos, pues es una descripción de la vida del salmista. Era una descripción de su diario vivir. Entonces es como que estaba diciendo, pues yo anhelo de que mi forma de actuar, de mi forma de actuar, de mi forma de hablar, de mi forma de pensar, pues eh, permita pues reflejar la gloria de Dios guardando pues las escrituras, guardando los testimonios de nuestro Dios. Describe a un hombre pues que amaba mucho a Dios, pero al mismo tiempo él reconocía sus fallas y sus debilidades como ser humano, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos que muchos pues hombres de Dios también lucharon y confesaron esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Por ejemplo, David expresa y dice, en maldad he sido concebido y, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, está en el Salmo 51, el verso 5. Entonces expresa la naturaleza carnal, nuestra lucha que todo hombre tiene. Isaías también cuando Dios lo llama, le dice, uy, soy un hombre de labios impuros, o sea, sabiendo pues cuál era su pecado, su debilidad, Isaías. Lo mismo también pasó con Moisés. Moisés lo llama, Dios lo llama y le dice, corre, pues libera a mi pueblo. Y él pone una serie de excusas y al final dice, ¿quién soy yo para que vaya a Jehová? Perdón, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pues él era consciente también de su propia debilidad, de su propia naturaleza humana, de nuestros temores, ¿no? De nuestros pecados, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros. Entonces, aquí el salmista expresa pues un profundo anhelo de que sus caminos sean ordenados
por Dios. No que sean ordenados por Él, sino que sean ordenados por Dios. Este verbo, ordenados, en hebreo es kun. Y es importante que le demos una revisada algunos versículos en el cual pues se utiliza este verbo, lo cual nos va a permitir tener una mejor visión y un mejor entendimiento de lo que está expresando el salmista. Este verbo kun, ordenados, pues significa en el hebreo establecer o afirmar. Vamos a revisar, por ejemplo, en Josué, en el capítulo 3, en el verso 17, se utiliza este verbo y vamos a leerlo. Dice, mas los sacerdotes que llevaban el arco del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Entonces esta porción de las escrituras nos narran pues de que iban a cruzar el Jordán, pero primero pasaron los sacerdotes, pasaron los sacerdotes, el abre se abrió, pero los sacerdotes estaban parados firmes, cargando el arca hasta que todo el pueblo pasó y cruzó en seco el río Jordán, ¿no? Cuando entran a la tierra prometida. Entonces, aquí nos hace ver pues la naturaleza de a lo que se refiere pues con la palabra ordenar, ¿no? O sea que tenemos que estar firmes en que en las promesas de Dios. Los sacerdotes estaban cargando el arca, deberían estar firmes a pesar de las circunstancias en las que estaban en una situación difícil, estaban de repente en temor porque las aguas se venían juntando, pero ellos estaban firmes y esa es la idea de esta de, de este verbo en el cual pues, nos dice a nosotros que debemos de estar firmes en las promesas de nuestro Dios. Este verbo también se utiliza en Primera de Reyes. Primera de Reyes, en el capítulo 12, el verso 12, dice, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces aquí también pues vemos el cumplimiento de las promesas de Dios en cuanto a que Salomón iba a ser el rey de Israel y él pues se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque obviamente había una promesa del Señor y el reinado fue firme por la promesa del Señor. Entonces, esto nos indica cómo debemos actuar en nuestra vida cristiana, pues necesitamos de esa firmeza espiritual. Y sabes también, algo que resaltar es que el único que nos puede dar esa firmeza espiritual es Dios. Por eso dependemos de Él para vivir una vida victoriosa. En segunda de Corintios, en el capítulo 2, el verso 14, nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, en la Dios nos va a dar la firmeza para poder pues, vencer todos los obstáculos que podamos tener. Y todo esto en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora bien, cada circunstancia que nosotros pasamos, pues Dios nos da la fortaleza y nos prepara para seguir avanzando. Pero ¿para qué te prepara? ¿Para que sigas avanzando? Para que cuando venga una prueba, que generalmente será más grande o más profunda que la otra, pues para que sigamos avanzando en fe y en el conocimiento de Él. Por eso es importante, pues, depender de nuestro Dios, pedirle siempre que Él nos dé la firmeza para seguir avanzando. Ahora bien, tenemos que entender una cosa. Aunque dependemos de Dios para esa firmeza espiritual, es importante reconocer que no estamos totalmente pasivos en este asunto. No se trata de que Dios va a hacer todo el trabajo.
No, y que nosotros solamente lo vamos a recibir. No se trata de que tú tengas una actitud pasiva también. ¿Por qué? Porque también hay una parte que nosotros que tenemos que hacer. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, el rey Roboán, que era el hijo de Salomón, es criticado precisamente porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Es decir, no afirmó su corazón para buscar a Dios. Eso está en Segunda de Crónicas, el capítulo 12, el verso 14, dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces, no solamente se trata de pedir que el Señor nos dé la fortaleza y la firmeza para seguir adelante, sino que también de nuestra parte tiene que estar, pues, tenemos que mm, inclinar nuestro corazón, disponer nuestro corazón para obedecer y buscar de Dios. Entonces, es responsabilidad de cada creyente disponer a afirmar nuestro corazón para obedecer a Dios. Como hijos de Dios, debemos pues tomar decisiones firmes y estables en cuanto a nuestro comportamiento para lograr una vida que agrade a Dios. Entonces hay una responsabilidad también de parte de nuestro. Un buen ejemplo de ello, pues en contraposición a la actitud de Roboán, lo vemos en Esdras. En Esdras, pues vamos a leerlo, en el capítulo 7, el verso 10 de este libro de Esdras, y nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, vemos en el caso de Esdras, Esdras no solamente preparó su corazón para estudiar las escrituras, o sea, él dispuso y obviamente pues estaría estudiando las escrituras, pero ¿para qué estudiaba las escrituras? No solamente para tener un conocimiento, sino que resalta y dice para cumplirlas, o sea, para ponerlas por obra. Y ahora, también otra cosa importante que añade acá, que él estudiaba las escrituras para ponerlas por obra, pero para poder enseñar. O sea, importante también es seguir este orden, ¿no? Tú estudias las escrituras para poder cumplir, para poder enseñar. Y es importante que primero cumplas para que después enseñes, porque si no, no tendrías la autoridad para hacerlo. Hay una actitud en nuestro corazón, tenemos que disponer nuestro corazón de buscar a Dios. Entonces, creo que ante estas dos posiciones, ¿no? Ante estos dos ejemplos de Roboán y de Esdras, creo que podríamos meditar y decir, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estamos disponiendo nuestro corazón para el estudio de las escrituras? ¿Te estás interesando por conocer el estudio de las escrituras? Hemos dispuesto nuestro corazón no solamente pues para el estudio, sino para practicar, para obrar, para poner en obra la palabra de Dios. O de repente estás vacilando en unos aspectos en cuanto a la obediencia de las escrituras. Si es así, pidamos continuamente a nuestro Dios que nos dé la fortaleza para ser más firmes en la obediencia a nuestro Dios. El salmista, pues aquí expresa su profundo anhelo de recibir fortalecimiento espiritual y da a entender que su deseo principal era guardar sus estatutos, o sea, obedecer. Él decía, necesito esa fuerza espiritual, pero ¿para qué? Para guardar, para obedecer los mandamientos. En el verso 4, él había declarado que Dios le había entregado que obedeciera, o que le había encargado que obedeciera estrictamente sus mandamientos. Pero él, al considerar su propia vida espiritual, él reconoció su gran debilidad.
Muchos de nosotros también sucede eso. Disponemos nuestro corazón, queremos obedecer, pues sabemos que Dios nos ha encargado obedecer las escrituras. Pero cuando revisamos nuestras vidas, cuando realmente vemos cómo somos nosotros mismos, pues sabemos que tenemos una gran debilidad. Quería guardar los mandamientos de Dios, pero no siempre era firme en sus decisiones de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y en muchos sucede eso, ¿verdad? Ah, hay una cita que el pastor Jeff Adams hizo, que es un escritor y al mismo tiempo pues es un pastor que mucho tiene que ver con el estudio del comportamiento humano. Jeff Adams expresó y dijo, nuestros caminos no están ordenados. Hay un tremendo conflicto entre la voluntad de Dios y la naturaleza del hombre. Hay algo que está desesperadamente mal con la naturaleza del hombre. Nuestros caminos, por naturaleza, no se ordenan para guardar los estatutos de Dios. Y esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad que nosotros lo sabemos en nuestra vida diaria. Por eso, mi querido hermano, dependemos totalmente de Dios para vivir una vida cristiana. Solo Él nos puede dar la fuerza espiritual que necesitamos para vencer el pecado. Ahora bien, entonces la pregunta, uno dice, pero ok, yo estoy buscando, quiero buscar esa fortaleza espiritual. ¿Cómo recibo esa fortaleza espiritual? Puedes estar diciendo. Pues bien, la Biblia nos dice que hay varios y no hay nada pues nuevo que de repente puedas estar escuchando en los diferentes mensajes que hemos estado realizando estos miércoles. No, porque la Biblia nos habla de diferentes fuentes para recibir esa fortaleza espiritual. ¿Y cuáles son esas fuentes? Son tres. La oración, la lectura de la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Son tres. Y vamos a comentar un poquito sobre cada uno de ellos, aunque muchos ya conocen, pero también hay personas que están avanzando, creciendo y necesitan pues esa. Hay personas que de repente tienen hasta 20, 30 años en el Señor y siguen esas luchas y no saben cómo salir, cómo ser fortalecidos espiritualmente. ¿Por qué? Porque realmente están experimentando una vida dominguera, por ejemplo, en donde solamente pues, los domingos son los que los meditan, le dedican tiempo para eh, eh, recibir la palabra de Dios y muchos se contentan con ellos. Y muchos también tienen una vida religiosa. Pero para ser fortalecidos espiritualmente, pues hay tres fuentes. Como vuelvo a decir, la oración, la lectura de la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre la oración. ¿Por qué es importante la oración? ¿Cristo qué le dijo a Pedro? Veamos, eso está en Mateo, en el capítulo 26, el verso 41. Y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí Jesús muy claramente nos da las instrucciones y le dice que debemos velar y orar para que no caigamos en tentación. Si nosotros descuidamos nuestra vida de oración, seremos débiles frente a las tentaciones del mundo y frente a las tentaciones de la carne. Es nuestra comunión con Dios la que nos fortalece espiritualmente. Y esto pues quiero resaltar sobre este tema, mi querido hermano. A veces pues en nuestra oración, a veces están mucho mal encaminadas. Mira, tú tienes un tiempo de oración,
No confundas tu oración pública con tu oración privada. Tu oración privada es en donde tú pues te comunicas con nuestro Dios, en donde tú le hablas, lo expresas, le das a conocer tus debilidades, le das a conocer pues cómo has caído, le das a conocer pues la fortaleza que necesitas para seguir avanzando, etcétera, etcétera. Es un tiempo de comunión, de tú con Él. Pues y ese tiempo es lo que muchos no lo practican. Por eso es que una y otra vez estamos cayendo en lo mismo porque no estamos, pues, no estamos siendo fortalecidos espiritualmente porque nuestra comunión con Él no es permanente. Y eso, mi querido hermano, tienes que hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días somos tentados, porque todos los días la carne también se quiere levantar, porque todos los días el mundo te ofrece cosas nuevas. Nuestro, nuestra búsqueda, nuestra intimidad con Dios debe ser todos los días. No te digo que te levantes temprano, no te digo. Tú sabes el momento, tú sabes la hora, pero que sea un tiempo en que tú puedas estar a solas con Él. Si nosotros descuidamos la oración, pues fácilmente vamos a hacer y vamos a caer frente a las tentaciones de la carne y del mundo. Segundo aspecto, la lectura de la palabra de Dios. Si nosotros no nos alimentamos espiritualmente, nunca seremos fuertes contra el pecado. El apóstol Pablo les recomendó a los nuevos creyentes, ojo, les recomendó a los nuevos creyentes del primer siglo. ¿Qué les recomendó? Vamos a leerlo. En primera de Pedro 2:2 y les dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella que creáis para salvación. O sea, este versículo está está orientado a que el apóstol Pablo le dice a los nuevos creyentes, si quieres crecer en salvación, si quieres crecer en una vida cristiana, pues crees, te tienes que anhelar la leche espiritual no adulterada, tienes que anhelar la palabra de Dios. Y estas instrucciones no solamente pues deben de estar encaminadas a los nuevos creyentes, no, mi querido hermano, pues no solamente para ellos, sino que también para los creyentes maduros. ¿Por qué? Porque los creyentes maduros también necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para seguir manteniendo pues ese vigor espiritual. En Hebreos 5:14, ¿qué nos dice? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces los maduros también debemos anhelar conocer más de las escrituras. Yo le doy muchas gracias a Dios porque los lunes pues tenemos un día en donde pues meditamos y conocemos más, un poco más de las escrituras, un poco más profundo. Hay un grupo de personas que ingresan todos los lunes a las 9 de la noche a través del Zoom y lo puede usted hacer. Es totalmente gratuito, todos compartimos, dejamos algunos trabajos para hacer, pero vamos aprendiendo. ¿Y qué es importante? ¿Por qué? Porque eso nos da la fortaleza, la vitalidad para seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Si nosotros no nos alimentamos, pues nos vamos a debilitar espiritualmente. Y si tú te debilitas espiritualmente, pues muy fácilmente vas a caer en la tentación que el mundo te ofrece y también vas a caer en los deseos de la carne. Es importante pues tener nuestra oración y también la lectura de la palabra de Dios. Y por último también pues la llenura del Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu para fortalecernos espiritualmente. Vamos a leerlo. Está en Efesios
3:16, y dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y esa era nuestra oración en esta mañana. Pues el ser fortalecidos por el hombre interior, por su espíritu. Nuestro hombre interior es fortalecido por el Espíritu Santo. Por eso, Cristo pues mandó a sus discípulos a quedarse en Jerusalén cuando Él subió a los cielos. Cuando Él ascendió, les dijo, quédense ustedes en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Eso les dijo. Y ese poder que Dios que les dio a los discípulos y que también ese poder, ese espíritu está en nosotros, no solamente nos dio para servir a nuestro Dios, sino que también que vivamos por Dios, o sea, vivir vidas con gran firmeza espiritual. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Pedro es es un buen ejemplo de la gran diferencia, ¿no?, que hace de una persona que está sin la llenura del Espíritu Santo y otra persona que está llena del Espíritu Santo. Pues cuando vemos antes de Pentecostés, ¿qué vemos en Pedro? En Pedro fue un hombre vacilante, un hombre que promete seguir a Jesús, promete, ¿cuántas veces tú le has prometido muchas cosas también al Señor? Y Él promete, y dice, yo te voy a seguir hasta la muerte, pero sin embargo acabó, pues, negándolo al Señor. Pero una vez que fue investido por el Espíritu Santo, Pedro fue pues un hombre transformado, un hombre firme en predicar la palabra de Dios y al mismo tiempo en dar testimonio ante los demás, ¿no? Ante las mismas personas que crucificaron a Jesús, en esa valentía y ese coraje, pues que obtuvo simplemente porque fue investido por el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu pues está en ti. Entonces, y ese espíritu es avivado continuamente también a través de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, son tres aspectos que están muy relacionados, tres aspectos que debemos tomarlos en cuenta, porque de esa manera es la única para ser fortalecidos espiritualmente, para poder andar firme en nuestra vida cristiana. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos esa firmeza espiritual? Ahora, si no la tenemos todavía, es tiempo pues de clamar o de exclamar a Dios y decirle con anhelo, deseo que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y eso es una muy buena oración en la que podemos hacer. Pero recuerda esto, no solamente se trata de pedir su ayuda, ya dijimos eso. Se trata también de asumir nuestra propia responsabilidad. Y en esa responsabilidad consiste pues en buscar con firmeza espiritual lo que nos hace falta. Y eso lo vamos a hacer manteniendo pues una comunión con Dios, alimentándonos de su palabra y buscando continuamente la llenura del Espíritu Santo. Mi querido hermano, reflexionemos sobre esto. Estamos en un mundo que continuamente somos tentados. Por otro lado, nuestra naturaleza carnal, pues es una lucha interior que todos tenemos. Esa fortaleza para llevar una vida cristiana que permita glorificar el nombre de Dios, solamente la podemos hacer, o esa fortaleza solamente la puede dar Él. Él nos las da. Por eso es importante para poder andar en sus caminos, para anhelar, andar en sus caminos, la oración.
la lectura de la palabra y la llenura del Espíritu Santo. Meditemos sobre esto. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy vamos entendiendo mejor. Sabemos que estamos en este mundo y continuamente somos tentados y necesitamos ser fortalecidos en ti, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos pues que seamos una iglesia que realmente valore uno de los grandes beneficios de la cruz, y es el poder estar en tu presencia, el poder tener esa comunión contigo, en la que podamos expresar a ti nuestras debilidades y nuestros pecados, en la que podamos expresar nuestro deseo de querer andar en tus mandamientos, el querer ser fortalecidos en ti, Señor. También, Señor, inclina pues siempre nuestro corazón a buscar de tu presencia, a que podamos pues leer tu palabra, que podamos conocerte más. Señor, que esa palabra pues no solamente quede en conocimiento, sino que también nos invite a ponerla por obra, para que podamos enseñar a los demás. Que nuestro corazón esté inclinado, Señor, a tu palabra. Y por último también, Señor, la llenura de tu Santo Espíritu. Tú nos has dado, pues, tu Santo Espíritu en nosotros. Y ese Espíritu lo podemos contristar o lo podemos apagar. Lo contristamos cuando nuestras acciones van en contra de tu palabra. Y lo apagamos cuando no oramos. Son tres cosas, Señor, que dependen una de la otra. La oración, la palabra y la llenura de tu Espíritu. Que podamos entender eso, Señor, para poder pues vivir una vida victoriosa. Sabemos que vamos a tener pruebas continuamente, pero también sabemos que tú nos vas a capacitar para vencerlas y nos darás la fortaleza para seguir avanzando, porque vendrá otra prueba que de repente será más profunda o más grande que la anterior, pero en todos podemos alcanzar victoria cuando nosotros seamos fortalecidos espiritualmente por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, te pedimos que en todo momento, Señor, pues seamos guiados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, gracias por su atención y los espero el próximo miércoles. Y que el Señor pues siga derramando abundante bendición sobre sus vidas en todo lo que falta de esta semana. No se olvide también de estar revisando toda la programación que tenemos para ustedes, sobre todo las enseñanzas de todos los días a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga, hermanos.